A continuación se va a realizar un análisis del desbalance de cargas en transformadores trifásicos mediante la utilización de componentes simétricas en tres tipos de grupos de conexión. Se escoge de referencia la subestación halcones con el fin de tener valores bases para trabajar, los cuales se presentan a continuación. El principal supuesto es que la tensión del sistema equivalente es perfectamente balanceado y de secuencia positiva, válido para todas las conexiones a realizar. En el primer caso se tiene el transformador de IN1, donde se toma como referencia de ángulo cero como la tensión en la bobina de la fase A, de baja tensión. En esta parte solo se realizará el análisis de las tensiones de secuencia, dado que más adelante se van a realizar un análisis comparativo de las corrientes y las potencias, tanto de secuencia como de fase. Por ende, se puede observar que es lógico que se encuentren las tensiones de secuencia positiva en la fase A del lado de alta, ya que el supuesto fue asumir tensión equilibrada de secuencia positiva en dicho lado. Y en el lado de baja es claro que deben existir tensiones de secuencia, ya que al ser una carga desequilibrada con neutros conectados, van a producir tensiones de secuencia cero y negativa distintas de cero, producto del desbalance. El segundo grupo de conexión que se estudió fue el de un transformador IND11, que se representa por el circuito por unidad en esta figura. Aquí se utilizó el sistema equivalente como referencia para la estación del circuito. Las impedancias del transformador se ubicaban en el lado de alta y en este caso se consideró la impedancia del neutro del lado estrella del transformador, pero se determinó que la corriente por el neutro es cero. Por eso la tensión en los bornes del lado de alta es la misma que la tensión del sistema equivalente. Sin embargo, en el lado de baja, la tensión en los bornes es desbalanceada. Esto tiene que ver con la caída de tensión en la impedancia del transformador, que es distinta en cada fase producto de las corrientes desbalanceadas. En estas tablas se presentan las componentes simétricas de las tensiones y corrientes en todo el circuito. En el lado de alta solo hay secuencia positiva y en el lado de baja no hay secuencia cero porque la tensión inducida es entre líneas. En esta figura se representa el flujo de potencia entre el sistema, el transformador y la carga. El tercer grupo de conexión escogido fue un transformador INZN5. En este caso se conectó el sistema equivalente al lado estrella y la carga en el lado zigzag, y se consideró la impedancia de neutro en ambos circuitos del transformador. Aquí solo hay corriente del neutro en el lado de baja tensión, porque sí existe componente de secuencia cero en las corrientes de línea en baja, a diferencia del lado de alta tensión. En esta diapositiva se presenta un esquema del flujo de potencia y las componentes de secuencia de la potencia. Respecto al análisis de resultados, se puede observar las siguientes gráficas de los valores de corriente de fase ABC y de secuencia. Para la gráfica superior izquierda de las corrientes de fase de alta tensión, se observa que los valores de corriente en el transformador delta estrella presentan los mismos valores que en el transformador estrella zigzag, pero en fases diferentes. Y por otro lado, estos valores son diferentes en el transformador estrella delta. Esto se ve reflejado en la gráfica superior de la derecha de corriente de secuencia de alta tensión, donde se aprecia cómo las corrientes de los transformadores delta estrella y estrella zigzag son exactamente iguales en magnitud, pero no así el transformador de conexión estrella delta nuevamente. En la gráfica inferior izquierda de las corrientes de fase de baja tensión se observa el mismo efecto y se puede apreciar el desbalance en la fase C claramente. Se puede ver además que los valores de corriente en el transformador estrella delta se encuentran menos dispersos que en los otros transformadores, es decir, que la corriente en la fase C del transformador estrella delta no es tan distinta a las corrientes de las demás fases. Y entonces, ¿por qué ocurre esto solo en el transformador estrella delta? Bueno, la diferencia está en la conexión. Para el transformador estrella delta las cargas no están conectadas al cable de neutro y por lo tanto no presenta corriente de secuencia cero como se puede apreciar en la gráfica de corrientes de secuencia en baja tensión. En esta gráfica además se puede ver que las corrientes de secuencia cero existentes en los transformadores delta estrella y estrella zigzag en baja tensión no son reflejadas al lado de alta tensión. Y se puede decir entonces que las corrientes quedan atrapadas en el delta por la ley de corrientes de Kirchhoff y que para la conexión estrella zigzag ocurre que estas corrientes se anulan entre sí en los devanados correspondientes. Entonces la diferencia está en la presencia del cable de neutro en la carga.
Respecto a la potencia aparente, se puede apreciar que para cada fase y para cada conexión, tanto en el lado de alta como en el lado de baja, se mantiene una proporción con las magnitudes de las corrientes del respectivo lado. Esto se debe a que al conectarse al sistema equivalente de la red, se obtiene un sistema de tensiones equilibrado. Por lo tanto, la potencia aparente dependerá directamente de las corrientes que se produzcan en cada línea, producto de la carga desequilibrada. Por otro lado, si nos enfocamos solamente en las magnitudes de las potencias aparentes del lado de alta, podemos apreciar que en la conexión DIN1 y en la conexión INZN5, las fases tienen las mismas magnitudes pero en distinto orden. Esto se debe a la similitud de los sistemas para cada transformador y a los ángulos de transformación existentes en la relación de transformación de cada uno de ellos. Respecto a la potencia aparente del lado de baja tensión, podemos apreciar que en la conexión DIN1 y en la conexión INZN5, las magnitudes de las potencias de la fase C son mayores respecto a las otras fases. Esto se debe a que en esa fase se encuentra una menor carga que produce una corriente mayor para tensiones similares. En cambio, en el transformador IND11, las potencias de cada fase no tienen tanta diferencia. Esto se debe a que en ese lado de baja de esa conexión no existe un neutro. Por lo tanto, no tiene corrientes de secuencia cero. Respecto a la potencia activa, se puede apreciar que al igual como sucedió con la potencia aparente, la relación de las magnitudes es muy similar a la relación de las magnitudes de las corrientes, mientras que en la potencia reactiva, esta relación se mantiene principalmente en el lado de baja para las conexiones DIN1 e INZN5. Si analizamos las secuencias de las distintas potencias para las distintas conexiones, podemos apreciar que en todos los casos solo hay una componente de secuencia positiva. Esto se debe a que en el lado de alta tensión consideramos el sistema equivalente como una fuente de tensión de secuencia positiva balanceada. Respecto a las secuencias de las potencias en baja tensión, se puede apreciar que en todas prima la componente de secuencia positiva, pero también hay pequeñas componentes de secuencia cero y secuencia negativa. Esto ocurre debido a que se generan corrientes y tensiones de secuencia cero y negativa, como ocurre en los casos de las conexiones DIN1 e IND11. Conclusiones. Si no existe un neutro para que circulen las corrientes de secuencia cero, no puede haber dicha corriente. Por otro lado, si no hay neutro para la circulación de la corriente de secuencia cero, se redistribuye el desbalance en las magnitudes de las corrientes de secuencia positiva y negativa. Sobre los devanados. El devanado estrella tiene la ventaja de que tiene la posibilidad de incluir un neutro para medir corrientes de secuencia cero que pueden provenir de fallas. Este neutro también puede ser utilizado para alimentar cargas monofásicas. La desventaja es que deja pasar corrientes de secuencia cero hacia y desde el otro lado del transformador. El devanado delta tiene la ventaja de que retiene las corrientes de secuencia cero al hacerlas circular a través de sus devanados. La desventaja es que no puede tener un neutro. El devanado zigzag tiene la ventaja de anular las corrientes de secuencia cero con sus bobinas de referencias opuestas en serie. Además, incluye la ventaja de que puede tener un neutro. La desventaja del devanado zigzag es que requiere más conductor para construir el devanado, lo que le hace un devanado de mayor costo.